Gracias. Buenos días. Muy bien, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Son 8 horas de aquí a las 5:30 y bueno, pues vamos a trabajar bastante con lo que es impuestos sobre la renta. Nuestro tema, desde luego, enfocado a lo que son las personas morales, la ley del ISR exclusivamente, ingresos, deducciones, los pagos de los impuestos, todas las obligaciones que tienen las personas morales bajo los regímenes que cada una tiene para tributar. Y bueno, pues vamos a platicar durante el día de hoy, desde luego, la relevancia y la importancia de lo que es la ley, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, el ISR, el impacto que tiene en lo que es la recaudación, algunos elementos del tributo, lo que debe contener todo impuesto para que sea legal y para que se tenga la obligación del pago, factores de actualización, vamos a platicar al respecto, definiciones, algunas definiciones que nos dan la ley como persona moral, acciones, accionistas, lo que es el sistema financiero, qué comprende el sistema financiero, qué es la previsión social, cómo se determina el resultado fiscal, tanto para personas morales del título 2 como las que son personas morales con opción de acumulación, es decir, que determinan sus ingresos en base a lo cobrado y sus deducciones en base a lo efectivamente pagado, la base para PTU, la causación y pago de lo que es el impuesto sobre la renta, la tasa del 30% y recordemos que en zona fronteriza norte, con el estímulo fiscal, pues tienen una tasa reducida que queda en el 20%, el factor de piramidación para cuando se pagan dividendos, el acreditamiento y pago del impuesto sobre la renta, tratándose de dividendos que no provienen de COFIN, que son adicionales a COFIN, los pagos provisionales, también vamos a platicar un poco de lo que serían pagos provisionales de impuesto sobre la renta, la condonación de deudas por proceso mercantil, que sucede cuando una empresa está en concurso mercantil y se tiene que liquidar, qué pasa con todas las deudas que tiene esa empresa. Las deducciones autorizadas, desde luego, las deducciones en general, las inversiones, el costo de ventas, los requisitos de las deducciones, los no deducibles, las deducciones para personas morales con opción a la acumulación, en donde son deducciones hasta que son efectivamente pagadas, aquí no es conforme a lo devengado, el ajuste anual por inflación, las pérdidas fiscales que podemos aplicar también durante la declaración anual o los pagos provisionales, las obligaciones en cuanto a llevar contabilidad, elaborar estados financieros, presentar declaraciones, expedir comprobantes fiscales, reparto de dividendos, cuáles son las obligaciones cuando repartimos dividendos y las cuentas de capital, como son la COFIN, la CUCA. Bueno, pues todo eso lo vamos a ir platicando durante el día de hoy. Son bastantes temas y bueno, pues tenemos tiempo suficiente para poder abarcar todos estos temas. Cualquier duda, comentario, aportación que ustedes quieran hacer, pues adelante, son bienvenidas para que podamos ampliar el tema y aclarar todas las dudas que vayan surgiendo. Y bueno, pues vamos a empezar con el origen de lo que es las contribuciones, dónde se encuentra la obligación para que nosotros como contribuyentes o como ciudadanos tengamos que pagar los impuestos. Artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, donde nos dice que son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público. Entonces, una de nuestras obligaciones es contribuir al gasto público. ¿Cómo vamos a contribuir? Pues a través del pago de los impuestos, a través del pago de todo lo que son las contribuciones. Y tenemos que contribuir para la Federación, Ciudad de México o los municipios en donde residan. Entonces tenemos que pagar impuestos federales, impuestos estatales o impuestos locales, según sea el caso, según como nos aplique. Y derivado de esto, tenemos 3 requisitos o 3 principios básicos que deben cubrir las contribuciones. Las contribuciones deben de cumplir el principio de que sean proporcional, el principio de proporcionalidad, el principio de equidad y el principio de que debe de estar contenido en una de las leyes. ¿Sí? De ahí que cuando alguna contribución o algún impuesto se da el decreto de que entre en vigor, analizamos si es proporcional, si es equitativo y si está establecido en una ley. Si no cumple alguno de estos requisitos, ¿qué va a suceder? Pues que es inconstitucional y no tendríamos la obligación de pagarlo, podemos combatirlo con algún medio de defensa, que en este caso podría ser el amparo.
Cuando hablamos de que sea proporcional, ¿qué significa que sea proporcional una contribución? ¿En qué se basa para que digamos que un impuesto, para mí como contribuyente, debe de ser de forma proporcional? En sí, aquí se refiere, tenemos en esta diapositiva, que se trata de que el contribuyente debe de pagar los impuestos en la medida de su capacidad económica, ¿sí? Debe ser proporcional a lo que yo voy a tener que pagar. Y aquí tenemos un concepto de lo que se considera precisamente proporcional y se refiere a la capacidad económica del contribuyente. Es decir, vas a pagar en base a lo que sea tus ingresos, tus utilidades o tus rendimientos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de impuestos sobre la renta, personas morales, se determina sobre la utilidad y sobre eso pagamos un impuesto. Si tengo una utilidad mayor, voy a pagar más impuestos. Si tengo una utilidad pequeña, pago menos impuestos. Si tengo pérdidas, pues no pago impuestos porque mi capacidad económica es mucho menor. Entonces aquí voy a pagar un impuesto sobre la renta en base a mi capacidad económica. Entonces una persona moral paga el 30% sobre sus utilidades. Una persona física paga de acuerdo a una tarifa progresiva y va de acuerdo también a su capacidad, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, los RIF, el régimen de incorporación fiscal, ¿sí? Oye, ¿por qué a ellos les dan una tasa de reducción del 100% el primer año, el segundo año el 90%, el tercer año el 80%? Pues porque su capacidad económica es baja, ¿sí? Son pequeños negocios, sus ingresos no rebasan 2 millones de pesos al año. Entonces, al ser su capacidad menor, el impuesto que pagan es menor. Entonces, es proporcional. Uno de los requisitos que debe de contribuir una contribución es que sea proporcional, en base a tu capacidad económica. O sea, no nos podrían decir que paguemos un impuesto sobre una capacidad que no tenemos. Entonces, principalmente el impuesto sobre la renta, que es nuestro tema del día de hoy, va en base a la capacidad, ¿sí? Por eso se llama impuesto sobre la renta. ¿Renta qué significa? La utilidad. Es un impuesto a la utilidad. Oye, ¿no hay utilidad? Pues entonces no hay impuesto. ¿Por qué? Pues porque si no gané, ¿cómo te voy a pagar un impuesto sobre la renta? ¿Sí? Entonces, este sería uno de los principios sobre el cual se debe de vigilar siempre en una contribución. Tenemos el siguiente principio, que es la equidad. ¿Qué significa la equidad? ¿Sí? Ahí lo podemos resumir en cuando hablamos de que un impuesto debe ser equitativo, es decir, trato igual a los iguales y trato desigual a los que son desiguales. No podemos pagar todos exactamente igual, ¿sí? Imagínense que nos dijeran, el ISR para todos es el 30%. Oye, físicas y morales, sí, físicas y morales, y que sea también para los RIF. No, pero ellos tienen una capacidad diferente. No somos iguales, no nos puedes tratar exactamente igual. Oye, entonces si soy persona moral, si eres persona moral, entonces ahí sí te trato igual, todos el 30%. Pero si eres persona física, te doy un tratamiento de una tarifa progresiva, ¿sí? Oye, ¿y por qué al de arrendamiento lo tratas diferente como al RIF? Porque sus ingresos son diferentes, no son iguales. ¿Por qué a alguien por salarios le das exentos y no se los das a alguien por honorarios? Ah, porque el de salarios tiene un trato diferente porque es diferente al de honorarios. O sea, sus ingresos son diferentes, son distintos. Uno sí le doy deducciones, el otro le doy exentos. Entonces, cuando hablamos de que debe de existir un principio de equidad, es el caso en donde me debe tratar igual a los iguales y me debe tratar desigual a los que son desiguales, ¿sí? Entonces, por eso se crean grupos, por ejemplo, en personas físicas, a todos los que somos físicas, ¿a todos nos trata igual? No. A los que son salarios les da un tratamiento, a los que tienen ingresos por honorarios les da otro tratamiento, a los de arrendamiento les da otro tratamiento, les da la deducción ciega del 35%, a los de que son por ingresos por intereses también tienen su manejo especial. Entonces, ¿no me tratas igual? No, porque son distintos tipos de ingreso, distintas las formas como se obtienen los ingresos. Entonces, de esa forma se cumple con el principio de que sea equitativo, es decir, si somos iguales, me tienes que tratar igual. No me puedes dar beneficios distintos cuando soy el mismo contribuyente, pero si soy distinto, sí me debes de dar un trato distinto y obviamente respetando también la proporcionalidad, es decir, la capacidad económica que tenga cada uno de los contribuyentes. Entonces deben ser estos dos principios de entrada para que se pueda considerar que es constitucional. Pero tenemos otro principio que es la legalidad. ¿Qué significa que sea legal una contribución, que sea legal un impuesto? Que
debe de estar contenido en una ley. En la ley debe de estar contenido. ¿Esto cómo lo podríamos comparar? Bueno, no nos podrían poner un impuesto en una resolución miscelánea. No nos podrían poner un impuesto en un reglamento de una ley. ¿Por qué? ¿Quién emite la ley? Bien, aquí sí vamos aterrizando esto. La ley, ¿quién es el que la emite? ¿Quién es el que emite una ley? El Poder Legislativo. Y estamos hablando de lo que sería el Congreso. El único que puede expedir una ley es el Congreso. Y el Congreso es el que me puede establecer una contribución, un impuesto. ¿Sí? ¿Quién emite el reglamento de una ley? ¿Sí? El Poder Ejecutivo. Entonces, en un reglamento no me puede estar fijando un impuesto. ¿Dónde debe estar contenido? En una ley. ¿Por qué? Pues porque el que emite las leyes son el Congreso y es el que establece los impuestos. Las reglas de miscelánea, reglas de resolución miscelánea fiscal, ¿quién la emite? La Secretaría de Hacienda. ¿De quién depende? Del Poder Ejecutivo. Entonces, también la emite el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Me puede establecer un impuesto en alguno de estos documentos? No. ¿Sí? ¿Dónde debe estar el impuesto? En la ley. ¿Sí? ¿Qué entendemos cuando decimos que debe estar contenido en la ley? Cuando se publica un impuesto, por ejemplo la ley de impuesto sobre la renta, se emite por el Congreso, se publica en el diario oficial, ¿qué debe de contener una contribución? Los elementos de la contribución son el sujeto, el objeto, la base, tasa o tarifa o cuota, ¿sí? Época de pago, forma de pago. Todo esto debe estar dentro de la ley. En el reglamento y en la miscelánea no nos pueden dar estos elementos. O sea, aquí en el reglamento no nos podrían decir, ahí te va, te digo quiénes son los sujetos. ¿Quién es el sujeto? No, esto no me lo puedes decir en el reglamento. ¿Dónde me lo debe de decir? En la ley, ¿sí? Debe estar en la ley, porque si aquí me dice quién es el sujeto, entonces quien está legislando es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Tampoco me puede decir aquí cuál es la tasa. No, pues tampoco me puedes decir cuál es la tasa. ¿Dónde me debe decir cuál es la tasa? Acá arriba. ¿Quién me lo debe decir? La ley, ¿sí? Y pudiera ser que a veces la autoridad se excede y en lugar de que me diga aquí algún elemento, se va para acá. Y cuando lo hace aquí, lo podemos combatir, podemos pelear con un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque tú no tienes facultades para estarme diciendo en reglamento, en miscelánea, quién es el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. El que lo debe establecer, ¿quién es? El Congreso de la Unión. Él es el que me debe establecer. Entonces, por eso se refiere uno de los principios, que es la legalidad. Para que una contribución sea legal, debe estar contenida en una ley. No me lo puedes poner en un reglamento, en una miscelánea, en una circular, en ningún otro documento que no corresponda exactamente a lo que es la ley. De ahí que cuando se publica una ley, vuelvo a repetir, pues resulta que los abogados empiezan a analizar a ver si es proporcional, si es equitativa y si es legal. Si no cumple alguno de estos principios, entonces nos vamos al amparo. ¿Se han escuchado que luego de repente dicen, no, nos vamos a amparar contra esa ley? ¿Por qué? Algo les falló. Y entonces en ese caso podemos echar para abajo la aplicación de la ley a ese contribuyente. El detalle es que no es nada más, el hecho de que alguien se ampare es para beneficio de él nada más. Los demás, si no se amparan, pues tienen que cumplir con lo que dice la ley. ¿Cuál es la importancia del impuesto sobre la renta? ¿Qué tan importante será nuestro tema del día de hoy? ¿Sí? En cuanto a la recaudación. Y vean, aquí nada más un favor, póngale que son millones de pesos, ¿eh? Estas cantidades están en millones de pesos. Vean cuánto se va a recaudar de impuestos en el 2019. 3.311.373 millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el impuesto más importante? Vean,
el impuesto sobre la renta. ¿Quién paga impuesto sobre la renta? Personas morales y personas físicas. Y nosotros físicas, ustedes pagan impuesto sobre la renta. Si están por salarios, les retiene el patrón. Y ni forma de defendernos, ¿eh? Así tal cual el patrón nos retiene. Por lo que nos retiene, forma parte de esto. Físicas y morales pagamos impuesto sobre la renta. IVA, ¿ustedes pagarán IVA? También en todo lo que compramos, consumimos, pagamos un IVA. Aquí tenemos, vean, ¿cuánto es de IVA? 995,000 millones de pesos. Aquí es 1.752.000 millones de pesos que se va a recaudar. El IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se piensa recaudar para 2019 437,000 millones de pesos de IEPS. ¿Ustedes pagan IEPS? Sí, también. Gasolina, causa IEPS. Bebidas alcohólicas, causa IEPS. Cigarros, causa IEPS. Botanas, causan IEPS también. Claro, las botanas causan IEPS. Sí, yo sé que van a decir, no, bebidas alcohólicas no, y cigarros tampoco, pero no importa. Botanas sí. Botanas sí, causan IEPS. Entonces, también pagamos IEPS. Impuestos sobre automóviles nuevos, ¿alguna vez han pagado ISAN? Pues cuando una empresa, una persona física compra un automóvil nuevo de agencia, en el precio va incluido el ISAN y ni nos damos cuenta. Impuestos al comercio exterior, aquí a lo mejor ya no nos aplica tanto a las físicas, pero las morales seguramente sí han hecho importaciones, han hecho exportaciones. Esto es lo que se piensa recaudar, 70,000 millones de pesos. Accesorios, ¿cuáles son los accesorios de las contribuciones? Multas, recargos, actualización, todas las sanciones que establece la autoridad. Vean, nada más de accesorios, 40,000 millones de pesos. Otros impuestos, que ya es ahí el resto, ¿no? De otros ya hay 4,500 millones. ¿Qué son 4,500 millones de pesos? ¿Sí? Impuestos no comprendidos en negativo, 485 millones de pesos. Ahí ya no hay desglose, nada más así, 10 impuestos no comprendidos. Pero vean, nada más los 3 primeros impuestos son los más importantes y son los que todos pagamos. Pagamos ISR, pagamos IVA y pagamos IEPS en algún momento. Para nuestro tema, vean la importancia del impuesto sobre la renta. Pues prácticamente es más de la mitad de los impuestos que se piensan recaudar, poquito más de la mitad. ¿Sí? Entonces, obviamente, al ser un impuesto tan importante, ¿qué hace la autoridad? Un ejercicio de fiscalización, de estar vigilando que los contribuyentes cumplan con todo el impuesto sobre la renta que se va a declarar. ¿Sí? Ya sea que lo esté causando o vía retención. Aquí también están las retenciones de ISR. Retenciones por salarios, por asimilados, por honorarios, finalmente es ISR que se va a tener que recaudar. ¿Vale? ¿Qué es contribución? ¿Cuáles son las contribuciones que estaríamos causando? ¿Sí? Porque ¿qué nos decía el artículo 31, fracción cuarta? ¿Sí? Que estamos obligados a contribuir. Ah, bueno, entonces dime cuáles son las contribuciones. Y en el Código Fiscal de la Federación nos indica que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Esas son las contribuciones. ¿Y pagamos todo esto nosotros? ¿Sí? Vean, ¿qué es lo que se considera un impuesto? Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista dentro de la misma ley. Entonces, un impuesto va a ser cuando yo me encuentre en la situación jurídica o de hecho. Yo les pregunto, para aplicar esto a la práctica, para que yo pague IVA, ¿qué necesito hacer? O para que alguno de ustedes ahorita en la mañana pagó IVA, ¿qué tuvieron que haber hecho? Realizar el acto, comprar, consumir. Ah, es que yo pasé a la tienda y compré un producto y causa IVA, sí, ya lo pagaste. Ya te ubicaste, vean como dice aquí, en la situación jurídica o de hecho. ¿Cuál fue el hecho? Haber comprado. ¿Sí? Para que yo pague IEPS, ¿qué tuve que haber hecho? Pasar a cargar gasolina. ¿Pasaste a cargar gasolina? Sí. Ya te pusiste en la situación jurídica o de hecho que te obligó a pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ¿cuándo voy a pagar el impuesto? Cuando me ubico en la situación jurídica o en el hecho que ya caigo en el supuesto para pagar el impuesto. Para pagar impuestos sobre la renta por salarios, ¿qué necesito hacer? Pues ser trabajador. Pero si yo soy independiente, estoy por honorarios, ¿algún día me van a retener ISR por salarios? No, porque no estoy en el supuesto.
tengo que estar en el supuesto. Entonces a eso se refiere. Los impuestos los van a pagar las físicas o morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, ¿sí? De otra forma, no voy a estar en ese supuesto, ¿sí? No estoy obligado a pagar ese impuesto de que se trate, llámese ISR, llámese IVA, llámese IEPS, llámese ISAN. Por ejemplo, para pagar el ISAN, ¿qué necesito hacer? Comprar automóvil nuevo. Es que se lo compré a alguien, a un conocido que ya es auto usado. Ahí no se causa. Ven, comprar automóvil nuevo. Ese es el hecho, ¿sí? Y si no es exactamente ese hecho, no estoy en el supuesto para pagar el impuesto. Entonces me debo de estar ubicando en el hecho, en la situación jurídica, para poder contribuir a un impuesto, para poder estar pagando un impuesto. Esos serían los impuestos. ¿Qué son las aportaciones de seguridad social? Son las contribuciones que van a pagar personas que son sustituidas por el Estado. Vean esta palabrita, personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones que establecen en materia de seguridad social. ¿Sí? ¿Cómo que soy sustituida por el Estado? ¿Sí? A ver, el artículo 123 de la ley de la Constitución nos dice, están obligados a cubrir el seguro social los patrones. ¿Sí? El patrón tiene la obligación de cubrir los riesgos de trabajo de sus trabajadores. Esa es una obligación para el patrón. Entonces, cuando un trabajador se accidenta, ¿de quién es obligación cubrir todo su tratamiento médico y sus incapacidades? Del patrón. Esa es su obligación. La obligación es del patrón. Oye, ¿y cómo la voy a cumplir? Aparece la ley del Seguro Social que dice, págame las cuotas de Seguro Social, tu patrón, y tus obligaciones de que le des la atención médica al trabajador, yo las voy a cubrir. Yo te voy a sustituir en esa obligación que te impone la Constitución. Ok, entonces, si yo pago el Seguro Social como patrón, el que se encarga de todas mis obligaciones constitucionales, donde dice que yo debo de cubrir los riesgos de trabajo de mi trabajador, ¿los paga el Seguro Social? Sí. Entonces él me está sustituyendo en mis obligaciones. Por lo tanto, yo le pago aportaciones de seguridad social. ¿Qué son las aportaciones? Vuelvo a repetir, contribuciones que establecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas en materia de seguridad social. Y el otro ejemplo es Infonavit. El artículo 123, otra vez constitucional, dice, el patrón está obligado a darle a su trabajador vivienda digna. Oye, ¿yo patrón tengo que darle vivienda a mis trabajadores? Sí, claro, así lo dice la Constitución. Oye, ¿cómo voy a cumplir con ello? Se crea el Infonavit. Entonces dice, a ver patrón, págame el 5% de tu salario del trabajador y yo te sustituyo. ¿Quién les da el crédito al trabajador para que compren su vivienda? El Infonavit. El Infonavit, las cuotas de Infonavit, aportaciones de Infonavit también son aportaciones de seguridad social. ¿Por qué? Porque son obligaciones a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. O sea, el Estado se encarga de cumplir con mis obligaciones. Entonces el Seguro Social, el Infonavit, son estas aportaciones. ¿Sí? Y yo por eso decimos, patrón, tú paga tu Seguro Social y ya te liberas de obligación, ya que se encargue el Seguro Social de riesgos de trabajo, de incapacidades, de todo ello. ¿Qué pasa cuando no le pagan Seguro Social al trabajador? El responsable sigue siendo el patrón. ¿Sí? El patrón sigue siendo responsable. Contribuciones de mejoras. ¿Cuáles son las contribuciones de mejoras? Las que son a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Bueno, ¿cuáles son las obras públicas que se puedan estar llevando a cabo y que benefician a un contribuyente? ¿Sí? Pavimentación de calles, drenaje, agua. Hay lugares en donde, o poblaciones donde de repente no hay pavimento, las calles no están pavimentadas, se pavimenta, son contribuciones de mejoras. ¿Sí? No hay agua, ya se hace la instalación del agua, son contribuciones de mejoras, lo que tenemos que pagar. Oye, entonces y aquí va más allá de personas morales, ustedes como personas físicas, imaginemos que donde vivimos no está pavimentada la calle. ¿Sí? Llega el momento en que la pavimentan, ¿ya? ¿Pagaron algo ustedes? Dicen, no, pues yo nomás vi que pavimentaron, gracias, y ya. Si nos los cobran esas aportaciones, ¿en dónde lo cobran? En muchos casos lo cobran en los derechos de agua, en la boleta de agua, ahí te lo cobran. ¿Sí? ¿Y te diste cuenta? No,
porque pues nada más te llega la boleta de agua, pero si ves el desglose, no nada más te cobran agua, también a veces te cobran contribuciones de mejoras. ¿Sí? Derechos, a ver, los derechos es por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público. A ver, ahora sí les pregunto, ¿cuántos derechos han pagado? ¿Y por qué conceptos? A ver, agua, derechos de agua, por suministro de agua. Así, porque así se llama, ¿no? Derechos por suministro de agua, uso doméstico, uso no doméstico. Ok, derechos, uno. Pero antes, cuando llegamos a este mundo, tuvieron que haber pagado derechos. Porque pagamos derechos desde que nacemos hasta que nos vamos. Acta de nacimiento, pagas derechos. Y cuando nos vamos, acta de defunción, pagas derechos. ¿Qué otro pagamos durante? Se paga, hay un impuesto que se llama impuesto por adquisición de bienes. Es un impuesto local. También se pagan derechos por el registro, inscripción al registro público de la propiedad. Así es. Cuando se casan, pagan derechos. Y cuando se descasan, pagan derechos. ¿Derechos por todo? Se pagan todos los trámites, gran cantidad de trámites que hacemos ante una autoridad, tenemos que pagar derechos. Si quieres, déjamelo aquí, por favor. Sí, gracias. Entonces tenemos que pagar derechos de todo. Por eso decía, desde que nacemos hasta que nos vamos, pagamos derechos. Acta de nacimiento, se pagan derechos. ¿Sí? Acta de defunción, se pagan derechos. Claro, pues la pagan los que la tramitan, ¿no? Pero finalmente son derechos que se tienen que estar pagando. Entonces, pagamos impuestos. Ya quedamos que los impuestos son, y con los requisitos que deben de cumplir, cada quien paga sus impuestos. Seguro social, pues cada patrón paga su seguro social, su Infonavit, de sus trabajadores. ¿Sí? Pero aquí también, bueno, aquí me faltó, y de personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social. En el seguro social hay una cuota obrera y una cuota patronal. La cuota obrera la cubre el patrón porque cubre sus obligaciones, pero el trabajador también cubre una cuota de seguro social. ¿Por qué? Porque se beneficia. ¿Sí? ¿Cómo me beneficio? Cuando me dan de alta en el seguro social, no nada más tengo seguro social yo. ¿Quién más tiene seguro social? La familia, los beneficiarios. ¿Sí? Y el patrón no es responsable de mis beneficiarios. ¿Quién es el responsable de mis beneficiarios? Yo. El patrón solamente es responsable de el trabajador, de los riesgos del trabajador, pero no de los beneficiarios. Entonces, para que también cubra a los beneficiarios, por eso nos dice, contribuciones a cargo de personas que son sustituidas por el Estado o personas que se beneficien en forma especial por los servicios de seguridad social. Entonces, por eso hay una cuota obrera y hay una cuota patronal. Esas son las aportaciones. Entonces, nosotros trabajadores pagamos seguro social, sí, claro, nos retiene el patrón. Pagamos contribuciones de mejoras, claro, también en algún momento. Y pagamos derechos, por supuesto. Por lo tanto, sí contribuimos al gasto público. ¿Quién mantiene a este país? Pues nosotros, los trabajadores, pues todos, hasta los que no trabajan. Ok. Bien, los elementos de las contribuciones, que es lo que anotamos de este lado, para que se establezca un impuesto y sea una carga para los particulares, debe de contener el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esos son los elementos que debe de contener para efecto de lo que es el impuesto. Y la forma o el método de interpretación jurídica de una contribución debe de ser de forma estricta. Creo que seguramente lo habrán escuchado, en donde la forma como se debe de interpretar una ley o se debe de aplicar es de manera estricta, ¿sí? Son de aplicación estricta. ¿Sí? Aquí nos lo dice el mismo Código Fiscal de la Federación. Estos elementos se aplican de forma estricta. No hay otra forma de aplicación. Así tal cual se deben de aplicar. Desde luego la interpretación va a ser una interpretación jurídica, ¿sí? Que le debemos de dar a lo que serían las contribuciones. ¿Sí? ¿En qué momento se van a causar las contribuciones? ¿Sí? Eso va relacionado con el objeto. ¿En qué momento pago el IVA? Cuando caes en el hecho, exactamente.
Las contribuciones se causan cuando se realizan las situaciones jurídicas o, de hecho, en ese momento se causa. Mientras no caigas en el supuesto, pues nunca vas a causar el impuesto. Entonces ese es el momento en el que se van a causar. Se van a determinar conforme a las disposiciones vigentes, ¿sí? Aquí hay que hacer una aclaración. Una contribución, un impuesto, lo vamos a causar conforme a la ley que esté vigente. Pero ¿cómo lo vamos a pagar? Conforme al procedimiento vigente al momento en que esté pagando, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? A ver, el IVA, por ejemplo, yo lo voy a causar cuando realice la situación jurídica, ¿sí? Pero si ya soy una empresa que va a presentar sus declaraciones de IVA, ¿sí? Ahora si llevamos ya a una empresa, a una sociedad mercantil, esa sociedad mercantil, cuando pague los impuestos, ¿sí? Los impuestos de diciembre, por ejemplo, ¿cuándo los estaríamos pagando? En enero, el 17 de enero, ¿sí? El impuesto se va a causar con las reglas de la ley de diciembre, pero se va a pagar con las reglas de pago ¿de cuándo? De enero, no de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué puse el ejemplo diciembre-enero? Imaginemos, ¿en qué fecha pagamos el IVA? El día 17 del mes siguiente, ¿sí? Con sus días adicionales. ¿Qué pasaría si de un año a otro cambiara la ley? Y ya para el año siguiente dice que el IVA se paga el día 20, vamos a cambiar de fecha, que se paga el día 20, ¿sí? Entonces, ¿cuándo pagaría el IVA? ¿El día 20 o el día 17? Porque cuando yo causé el IVA, que es en diciembre, la ley en ese momento decía que se pagaba el día 17, pero ya cuando lo voy a pagar, que es al mes siguiente, ya la ley dice que se paga el día 20. Entonces, ¿cuándo lo voy a pagar? El día 20. ¿Por qué? Porque es una regla de procedimiento. Yo pago el impuesto con el procedimiento que esté vigente al momento de hacerlo, ¿sí? Oye, pero entonces, ¿cuándo? Y para determinar el IVA, para determinar el IVA, entonces es con las reglas vigentes en el mes en que causé el IVA, que sería diciembre. Oye, pero si la ley ya cambió para enero, ya ese es otro asunto, ¿sí? Porque eso ya sería para los actos en enero, ¿sí? Entonces, hay reglas de procedimiento que se van a aplicar. Dice, dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación, pero le serán aplicables las normas sobre procedimiento que sean expedidas con posterioridad, ¿sí? Entonces, si al mes siguiente, ya cuando voy a pagar el IVA, me dices, pues ahora lo vas a pagar vía esta otra plataforma, ya te la cambié, entonces tengo que utilizar el nuevo procedimiento, pero voy a determinar el impuesto con la ley del año pasado, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos cambios de procedimiento, tenemos que aplicar el vigente al momento de cumplir con la obligación.